Buenas noches, estimado comité. A continuación presento los avances realizados en este semestre en mi tema de investigación. Como previamente he comentado, mi tema de investigación es matemáticas discretas, análisis de su presencia en los planes de estudio de ingenierías en sistemas computacionales en el estado de Campeche. El objetivo de esta investigación es identificar cómo se relacionan estos conceptos de la matemática discreta con las asignaturas de especialidad en las carreras de Ingeniería en Sistemas de las instituciones educativas del Estado de Campeche en una muestra previamente seleccionada. La pregunta de investigación que dirige el tema, el trabajo de tesis, es ¿qué relaciones guardan los conceptos de la matemática discreta con las actividades y competencias a desarrollar en las asignaturas del bloque profesionalizante de las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales? Muy bien. Un punto importante en este semestre que me señaló mi asesor es la definición de una relación. Es decir, dado que mi trabajo de tesis trata de identificar las relaciones que existen entre los conceptos, ¿a qué nos estamos refiriendo con una relación? En ese sentido, investigando y buscando nuevas referencias para construir el marco teórico y conceptual, en el artículo Relaciones conceptuales, definición del constructo, bases neuroanatómicas y formas de evaluación, de los autores Leticia Vicas y Ana García Coni, se define una relación conceptual como vínculos que conectan a los conceptos entre sí. Es decir, cuáles son las similitudes que se presentan entre los conceptos que existirán en una asignatura y otra, ¿no? Específicamente la de matemáticas discretas. Entonces, entre los diferentes tipos de relaciones que existen, dos son las principales que se mencionan en el artículo y que considero que son completamente aplicables al trabajo que estoy haciendo, que son primero las relaciones taxonómicas, que son las que se vinculan a conceptos de una misma categoría semántica, es decir, dentro de los diferentes temas y conceptos que se analizan en las ingenierías, cuál es el proceso que identifica a dos conceptos que pertenecen a la misma categoría, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de teoría de conjuntos, entonces el concepto conjunto o elemento semánticamente tiene que existir o ser similar en las otras asignaturas que estamos evaluando. Y el otro tipo de relaciones son las relaciones temáticas, que son definidas como relaciones complementarias entre objetos, personas o eventos que interactúan o ocurren en tiempo y espacio. En ese sentido, las relaciones complementarias, lo que vamos a buscar entre las asignaturas es cómo complementa un concepto a otro, ¿no? Entonces aquí podemos ver que estos dos tipos de relaciones nos ayudan a definir y a puntualizar qué es lo que estamos buscando, ¿no? Que es uno de los principales problemas a los cuales me he enfrentado en el desarrollo de este trabajo, es decir, qué es lo que define, cuál es el objetivo principal al tratar de identificar las relaciones que existen entre una asignatura y otra, entre los conceptos que vienen y provienen de matemáticas discretas y que se aplican o que son aplicables a las otras asignaturas de análisis. Bien, entre otros conceptos que estuve investigando para poder fundamentar mejor el trabajo de tesis, entonces encontré este artículo que es el rol de las matemáticas en la ciencia de las de computación, por los autores Douglas Baldwin, Henry M. Walker y Peter M. B. Anderson. En ese sentido, si observan en la figura 1, estos autores lo que identifican es el rol de las matemáticas en general, es decir, no solo matemáticas discretas, sino en general dentro de las ciencias de la computación. Entonces podemos ver, por ejemplo, que tenemos relaciones que normalmente ya se estudian y se definen en una carrera de ingeniería de sistemas, como cálculo, probabilidad estadística, y cómo se relacionan con las categorías pertenecientes a la ciencia de la computación, ¿no? Por ejemplo, como cómputo aplicado, metodologías de cómputo, sistemas de información, redes. Entonces podemos observar que hay ciertos elementos que son centrales, como probabilidad y estadística, que tienen relación con muchos de los otros conceptos. Y podemos también ver, por ejemplo, en el caso de lo que serían matemáticas discretas, toda la parte de la izquierda, que son teoría de gráficas, lenguajes formales, teoría de conjuntos, podemos observar que se relacionan más que nada a la parte de la teoría de la computación, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo es que sí existe una relación, es decir, ya se ha analizado, investigado previamente cuáles son las relaciones que existen
entre las matemáticas discretas y la parte de ciencias de la computación. En este otro artículo, el rol de las matemáticas en las ciencias de la computación y de ingeniería de software, en educación e ingeniería de software, por Peter B. Henderson, podemos ver que aquí avanzamos un nivel más, ¿no? Es decir, dentro de la ingeniería de software, la base conceptual es la ciencia de la computación y a su vez la base de estas son las matemáticas discretas. Entonces, en ese sentido, aquí podemos ver que también existe una relación directa, bueno, en este caso, perdón, es indirecta entre las matemáticas discretas y la ingeniería de software, ¿no? Entonces, el análisis que yo estoy realizando o que pretendo realizar ya tiene precedentes en el sentido de que estas relaciones existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estos dos artículos fundamentan o le dan soporte a la investigación que estoy haciendo al identificar, ¿no?, partes que ya se han analizado de las matemáticas discretas con las ciencias de la computación y a su vez con la ingeniería del software. Ahora, como metodología, otro elemento importante que estuve analizando con mi asesor es el diseño y evaluación de una rúbrica, es decir, cuáles son los criterios con los cuales yo voy a identificar o evaluar que un concepto realmente se relaciona o se vincula entre dos asignaturas. Y el punto número 1 que dice análisis de contenido es un punto que ya previamente había presentado en otro avance. Entonces, que la lectura como instrumento de recogida de información. En ese sentido, lo que queremos es, al analizar los planes de estudio de las diferentes asignaturas, por medio de la lectura de los conceptos que existen entre ellos, podemos identificar cuáles son las relaciones que existen. Y bien, la herramienta de análisis a utilizar es la elaboración de una matriz de precedencia, es decir, cuáles son los elementos o los conceptos que se han relacionado o que he estado identificando entre los temas de las matemáticas discretas con las asignaturas de niveles avanzados. Y para este avance, entonces quiero presentar el análisis de caso, que sería la retícula de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de una de las instituciones con las que de las que estoy evaluando, que es el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. En este caso, utilicé un subconjunto de asignaturas que son las que de una forma muy evidente se identifican cuáles son las relaciones, ya que literalmente ocupan los mismos términos entre las matemáticas discretas y las asignaturas que se menciona acá, que son fundamentos de programación, estructura de datos, fundamentos de base de datos, programación orientada a objetos, lenguajes y autómatas 1 y 2, programación lógica y funcional e inteligencia artificial. Se puede ver por los nombres de estas asignaturas que tienen mucha relación con los conceptos que vamos a analizar. Aquí podemos ver en la retícula de las materias seleccionadas, podemos observar, ¿no?, matemáticas discretas se estudia en el primer semestre y observamos cómo dentro de la muestra de asignaturas que estoy tomando, que es fundamentos de programación, desde ese primer momento se empieza a estudiar, ¿no? Entonces empezamos a ver ya relaciones que existen entre matemáticas discretas y fundamentos de programación desde el primer semestre. Ahora observen que seleccioné una asignatura dentro de cada semestre y asignaturas que están relacionadas entre sí, por ejemplo, fundamentos de programación con programación orientada a objetos y estructura de datos, ¿no? Es decir, es una secuencia, por lo tal es bastante natural que los conceptos que vengan de una y se relacionen con la otra, indirectamente se estén relacionando con los conceptos de matemáticas discretas. Lo mismo podemos ver en el semestre 5 y 6 con lenguajes autómatas 1 y 2 y en el semestre número 7 con inteligencia artificial y programación lógica y funcional. Ahora, podemos ver aquí la matriz de precedencia que he obtenido hasta ese momento con la muestra de asignaturas que seleccioné. Podemos observar, perdón, por ejemplo, el concepto 2 de matemáticas discretas, conjuntos y relaciones, en subtema 2.2, operaciones con conjuntos, que se relaciona de hecho con varias de las asignaturas, por ejemplo, en fundamentos de programación con la parte de organización de datos, en estructura de datos con el tema 3, estructuras lineales, en el sentido de las listas y arreglos que se pueden ver como conjuntos, en la materia de fundamentos de base de datos con el modelo relacional, es decir, cuando hablamos de entidades y relaciones, podemos verlos como los conjuntos y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, en programación orientada a objetos, en el tema 2, clases y objetos,
Entonces podemos determinar, ¿no? Es decir, las clases también pueden verse como elementos de un conjunto, ¿no? Las clases que pertenecen a uno. Y de hecho aquí ya hay un tema adicional que es herencia, que es uno de los conceptos que todavía tendría que identificar de dónde provienen, ¿no? Es decir, hay ciertos conceptos que aún no he logrado relacionar de manera directa o indirecta entre una asignatura y otra. Ahorita más bien me he enfocado en la parte por medio de la rúbrica que voy a presentar a continuación, empezar a identificar cuáles son los conceptos entre las asignaturas, de tal forma que yo pueda empezar a tener un primer esquema y a partir de él elaborarlo más. Ahora, la rúbrica antes de ir eh, a esta gráfica, me olvidé mencionar que en la tabla de evaluación podemos ver que un mismo concepto de matemáticas discretas se relaciona con varias asignaturas a la vez, lo cual es interesante porque entonces se ve cómo permea el término de las matemáticas discretas hacia adelante en la retícula. Ahora bien, la rúbrica de evaluación con la que he estado llegando a estas relaciones es la siguiente, es decir, estoy evaluando ahorita 4 categorías, que la primera es el uso literal, es decir, que literalmente se está utilizando el mismo concepto entre una materia y otra. Por ejemplo, a continuación lo vamos a ver con un ejemplo de árboles. El segundo término de evaluación es la semántica del concepto, es decir, cómo interpretamos un concepto en matemáticas discretas y cómo lo interpretamos en otra asignatura. El tercero es la categoría taxonómica, es decir, que la clasificación de este concepto debe pertenecer en la misma categoría, es decir, si tenemos en este caso un elemento, por ejemplo, es decir, el concepto elemento que pertenece a teoría de conjuntos, deberíamos ver el mismo uso en la asignatura profesionalizante, es decir, perteneciente a teoría de conjuntos. Y finalmente, la aplicación del concepto, es decir, que tengamos una definición teórica con esa aplicación, es decir, si en la asignatura, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, en este caso con árboles, ¿no? Entonces tenemos, el tema es 6.1 árboles que se ve en matemáticas discretas, con el tema 1.1 árboles de expresiones, que es de la asignatura de lenguajes y autómatas 2. Entonces aquí podemos ver que existe un uso literal de la palabra del concepto, es decir, árboles en uno y árboles, solo que en este caso árboles de expresiones en otro. Ahora, la semántica, en el caso de la asignatura de lenguajes y autómatas, el árbol de expresiones identifica cómo se organiza una expresión, es decir, cuando estamos diseñando un compilador y observamos una expresión en el programa escrito, cómo representamos esta expresión, ¿no? Entonces, en este sentido, la semántica es la misma, es decir, estamos utilizando un árbol para poder representar el concepto en la asignatura de lenguajes y autómatas. Entonces, la categoría taxonómica, en este caso es el concepto árboles de expresiones, hace referencia a cómo se utiliza este concepto matemático para modelar, ¿no? Es decir, estamos utilizando un concepto abstracto que es el árbol para modelar, en este caso, ya un ejemplo concreto que es una expresión matemática, una expresión con operadores y términos y operandos que vamos a modelar por medio del concepto matemático. Y finalmente la aplicación del concepto, que en este caso entonces estamos utilizando directamente un concepto de matemáticas discretas para aplicar dentro de la asignatura de lenguajes y autómatas. En este caso podemos ver que los elementos o los conceptos de lo que es el árbol definido matemáticamente, como lo que es el árbol, la raíz, los nodos y las hojas, nos sirven para poder utilizarlo en un ejemplo concreto, en este caso los operadores, los términos y el árbol de expresión, para poder utilizar el concepto dentro de la materia de lenguajes y autómatas 2. Ahora, con base en este trabajo realizado, con la asesoría de mi tutor, entonces, ¿cuál es el trabajo que debo realizar? Completar este análisis de la matriz de precedencia, es decir, si observaron, utilicé una muestra de asignaturas, las que son un poco más fáciles de evaluar, pero hay muchas que me falta evaluar en el sentido de que no es tan clara esa relación. Entonces, por medio de la rúbrica, es decir, analizando el plan de estudios y aplicando la rúbrica con esos 4 conceptos, aunque también esta rúbrica probablemente la tenga que a completar. Entonces, por medio de la evaluación de esta rúbrica se puede identificar conceptos, sobre todo en la otra parte, en el otro concepto de relaciones, donde no es tan directo la definición del vínculo entre un concepto y otro.
Muy bien, eso es todo, asesores. Muchas gracias por su evaluación y a continuación presento las referencias.